a Oviedo Informa en un programa que vamos a dedicar a la exposición El legado español en los Estados Unidos de América, una muestra que acoge la plaza de Trascorrales de Oviedo hasta el próximo martes 20 de junio y de la que vamos a ver a continuación unas breves pinceladas para tener posteriormente una entrevista con Antonio López, alférez de navío, reservista voluntario, para hablar más en profundidad sobre lo que nos vamos a encontrar en esta exposición. La muestra Legado Español en los Estados Unidos de América es un proyecto expositivo fruto de la colaboración entre la Asociación de Legacy y el Ministerio de Defensa, que nace con un espíritu itinerante y con la firme intención de poder llegar a todos los rincones de España, poniendo de manifiesto las desconocidas y trascendentales aportaciones de nuestros antepasados. The Legacy, con motivo de su 5º aniversario, ha diseñado esta exposición que recoge algunos de los hitos más relevantes y desconocidos de su misión y objetivos. Entre ellos destacan la excepcional aportación de Asturias a este legado, una piedra angular que perdura hasta nuestros días. El relato se inicia con las postales de los reyes católicos Isabel y Fernando, para seguidamente adentrarse en los inicios de nuestra presencia en Norteamérica, con personajes dignos de producciones cinematográficas, como el capitán general Álvar Núñez Cabeza de Vaca, o el ilustre marino asturiano el almirante Pedro Menéndez de Avilés, fundador de La Florida, la ciudad más antigua de Norteamérica. El objetivo es la recuperación y el estudio de la historia de España en general, de sus líderes y en particular de su Real Armada, reales ejércitos y de las contribuciones e hitos históricos logrados en los siglos pasados en Estados Unidos, como columna vertebral de lo que se representa hoy. Para hacer este repaso histórico, se ha apostado por utilizar vídeos y tecnología propia de los videojuegos, a fin de poder llegar a las nuevas generaciones. Son píldoras de 3 minutos que están disponibles también en las plataformas digitales de la entidad. Un legado que debería ser difundido y conocido por las generaciones actuales y las venideras. El horario en la plaza de Trascorrales de lunes a domingo de 11 a 2 en la mañana y de 5 a 8 en la tarde. Pues ya estamos en nuestro tiempo de entrevista con Antonio López, alférez de navío, reservista voluntario, que nos va a explicar más en profundidad qué nos vamos a encontrar en esta exposición, El legado español en los Estados Unidos de América. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Qué vamos a ver en esta muestra? Bueno, pues es parte de un inmenso legado que España ha dejado en los Estados Unidos de América, muy desconocido, aunque aquí en Asturias ya ha venido varias veces esa exposición y yo creo que al menos muchos ovetenses, en Gijón, en Avilés también ha estado, ya lo empiezan a conocer. Y es una historia, respetando ideas religiosas, es que sinceramente creo que la historia de España es la historia mejor nunca bien contada hasta el momento. ¿Con qué objetivo se ha organizado? Pues es precisamente eso, dar a difundir para que, digamos, el infame relato que ha hecho la leyenda negra, pues sea conocido en la versión, digamos, que no hay ni leyenda rosa ni leyenda negra. Nos atenemos a los datos. Lo de que toda una historia debería de ser así. Son datos que están por escrito, están contrastados y son, a ver, como todo dato se le puede dar toda la interpretación que quieras, pero ahí están las leyes, ahí están las obras, ahí están los datos, ahí están los escritos. A partir de ahí... ¿Hay vergüenza u orgullo de lo realizado en Estados Unidos? Hombre, cualquiera que lo conozca y se aproxime con unos ojos limpios sentiría un enorme orgullo impresionante. ¿Los ingleses, franceses, holandeses tienen un relato mejor que el nuestro? Sí, indudablemente, han sabido siempre venderse mucho mejor a lo largo de la historia. Podemos pensar que Francia, y yo que me perdonen mis amigos franceses, que soy del Estado Mayor, me han hecho ese gran honor de ser del Estado Mayor francés, pero ha inventado, por ejemplo, el término Latinoamérica, que cualquier persona española medianamente culta no debería utilizar nunca, porque es un término inventado por un ministro de Napoleón III en el siglo XIX para quitarle valor a España y darse realce a ellos. Hay que recordar que
que en la época de 1860 Francia invade Marruecos, bueno, también lo hace en España y el Reino Unido. Lo que pasa que era por un tema de una deuda externa enorme que México se negaba a pagar. España y el Reino Unido sabiamente se retiran y lo que querían los franceses, pusieron a Maximiliano de Austria, era conquistar México. Y todo eso es para darse ellos realce. Por cierto, los mexicanos acabaron con ellos, pusieron a Maximiliano, una historia que, bueno, creo que no es el momento de contarla. Estados Unidos no podía intervenir y tuvo que dejar que fueran los mexicanos porque estaban en su propia guerra civil, ya tenían bastante ellos. ¿Cómo perciben en los Estados Unidos actuales el pasado español? Hay una tendencia a valorarlo mejor. De hecho, hay que pensar que lo valoran mucho mejor que nosotros. Los presidentes de Estados Unidos, empezando por Washington, que dejó bien claro por escrito que sin España no podría haber independencia, no sin España, ponía él dejó por escrito, la Armada francesa decía que no podía hacer nada contra la Armada británica, pero con la intervención de España ahora sí, eso lo deja por escrito. ¿Qué más le puedo decir de presidentes? Thomas Jefferson leía el Quijote todas las noches, una página, porque él era consciente de la enorme trascendencia de los españoles. De hecho, y además le gustaba practicar español, es el tercer presidente. Jefferson deja por escrito bien claro que la historia de los Estados Unidos se escribe en español. ¿Qué más? Bueno, Johnson decreta del 15 de septiembre al 15 de octubre, todos los años, es el mes de la hispanidad, es decir, de ese legado de Spanish Legacy in the United States, es bastante conocido. Es verdad que hay todas esas contracorrientes que ahora conocemos, pero hay oficialmente todos los años un mes oficial de la hispanidad, de la fiesta de la hispanidad, del 15 de septiembre al 15 de octubre, y ya por ir acercándonos a presidentes ya del siglo XX más avanzados, pues no sé, por ejemplo, uno muy famoso, Kennedy, decía que una de las cosas más importantes de los Estados Unidos que estaba por hacer era conocer ese enorme legado que se desconoce en gran modo. Y luego tiene muchas, por ejemplo, Hernando de Soto, ¿no? Tuvo durante casi 50 años un coche que aquí es mucho más conocido. Es decir, yo creo que Cabeza de Vaca o Hernando de Soto son mucho más conocidos en los Estados Unidos que en España, por desgracia para nosotros. Lo mencionaba ahora mismo, hay grandes nombres como Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, o Pedro Menéndez de Avilés, Bernardo Gálvez. ¿Hay figuras también muy importantes pero menos conocidas? Sí, por ejemplo, Hernando de Soto, que aunque para los que nos gustan todas esas cosas son muy conocidos, pero esos personajes, era lo que le decía antes, es una pena que en la escuela no nos cuenten, porque son personajes de auténtica película. Algunos de ellos la tienen, pero bueno, si fueran propios estadounidenses o británicos, tendrían un montón, ¿no? La historia de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que recorre durante 9 años todo el sur de los Estados Unidos, 9.000 kilómetros, descalzo, los indios lo esclavizaron, le dieron palizas. Él había estado en los tercios y tenía conocimientos de medicina, había hecho medicina. De hecho, él empezó a tener mucho predicamento, acabó siendo como un gran chamán, porque tuvo suerte, porque a un jefe indio le clavaron una flecha en el corazón, le iba muy cerca del corazón, y es la primera operación a corazón abierto que se hace en los Estados Unidos. De hecho, los cardiólogos de los Estados Unidos lo tienen como su patrón. Y bueno, tuvo suerte que el jefe se salvó y a partir de eso también sabía de, bueno, muelas, todas esas cosas que él arreglaba, y llegó a ser como Jesucristo con sus discípulos, y los indios lo seguían. Y es que lo que le digo es la historia más desconocida, que además creo que hay que contar, es una historia apasionante. Hay que pensar, ese apellido tan curioso, Cabeza de Vaca, viene de las Navas de Tolosa, de 1212, una fecha que si preguntamos a un chico de la ESO, la gran mayoría lo desconoce.
12-12, además facilísimo de recordar, y es la batalla que marca el cambio en la Reconquista. Es decir, los historiadores dicen, a ver, estamos haciendo ciencia ficción, pero es probable que España fuese musulmana. No sabemos porque lo que va a pasar después no se sabe, pero es la batalla que desde luego marca el cambio de la Reconquista. Está nada más pasar de Espeñaperros, se ve el campo de batalla y se ve un cerro donde estaban los musulmanes en una posición elevada. Además, el ejército musulmán era un ejército mucho mayor. Alfonso VIII de Castilla busca, imagínense, si hoy día es importante tener una posición dominante, imagínense en aquella época, era mucho más importante todavía. Entonces busca un cerro más elevado, pero no hay manera. Ve caminos de cabras que todos le conducen, conducen a cerros más altos, pero no sabe cuál tomar. Y aparece un pastor, Martín Alhaja, que el rey Alfonso VIII le pregunta, bueno, se presentan y demás, y entonces dice, mire, majestad, sí, este camino, si lo coge, va a aquel cerro que está más alto. Y los nobles que iban con Alfonso VIII protestaban, majestad, ¿cómo vamos a hacer caso a un pastor que puede ser de los enemigos, que puede ser incluso musulmán, vaya usted a saber? Pero el rey le hizo, pero claro, le decía, ahora no podemos coger este camino porque los musulmanes que nos están viendo nos cortaría. Entonces, querría hacerlo de noche para que no me viesen, pero claro, todos estos caminos son muy iguales, ya había problemas con los lobos. A Martín Alhaja, unos lobos, allí a los pies de Despeñaperros, le habían comido unas vacas, las habían matado. Y entonces lo que se le ocurrió, le dijo, mire, majestad, este palo lo planto aquí, le voy a cortar la cabeza a esa vaca y se la voy a poner. Y el rey se fió, pasa con su ejército por ese camino por la noche, la mañana siguiente, aparece en posición dominante, una gran victoria, victoria enorme. Él dice a los suyos, buscadme al pastor. Y entonces traen al pastor a su presencia y le dice, Martín, a partir de hoy usted es noble y su apellido va a ser Cabeza de Vaca. Y 300 años después, un descendiente de Martín Alhaja, de ese Cabeza de Vaca, pues es el que hace esa historia impresionante que, bueno, da para muchísimas películas. Tiene un libro escrito por él mismo, porque luego volvió a España, un libro que se llama Naufragios, que es una auténtica maravilla. Y no me extiendo más porque si no comemos la entrevista con esto, vaya. Una exposición entonces para aprender, para disfrutar y para todos los públicos. Para todos los públicos, los niños y, hombre, a ver, si los niños tienen que leer todos los paneles, están muy bien pensados. La gente, digamos, de 10 años para arriba, sin problema. A los pequeños, si se les da un poquito de explicación, si se les cuentan estas historias, que son asombrosas, son historias dignas de que cualquier país se sienta orgulloso, como decíamos al principio, pues sí, es para todos los públicos. Se puede ir en familia perfectamente. Y ya para ir finalizando, ¿en qué horario puede la gente asistir? Pues por las mañanas de 11 a 1:30 y por las tardes de 5 a 8. Si me permite, para concluir, sí, yo diría que estas exposiciones, esta y muchos otros esfuerzos, son muy importantes para romper ese círculo infame que a través de la leyenda negra ha quedado arraigado y que, por desgracia, muchas veces somos los españoles los que más mantenemos esa leyenda negra. Insisto, ni leyenda rosa ni leyenda negra, los datos, ahí están. Pues nada, ya solo me queda que invite nuevamente. Bueno, pues sí, ya le digo, es como la mejor historia jamás contada, es una parte de España impresionante y que yo invito a todos esos, verán los grandes personajes, tenemos asturianos, San Agustín de la Florida porque cuando llegó allí Ponce de León, que fue el primero que pisó suelo americano, lo hizo el día de la Pascua, Florida. Y luego llega nuestro Pedro Menéndez de Avilés, que llega ahí el día de la Pascua, Florida, no, perdón, es Ponce de León que llega el día de la Pascua, Florida, de ahí el nombre de la Florida. Y hay al menos 5 días de acción de gracia anterior al que ha pasado, y yo creo que a la larga los estadounidenses deben conocerlo, que antes de ese día del Mayflowers arriba en Massachusetts, que hay 5 días, y el primero es en San Agustín, hecho por Pedro Menéndez de Avilés, y que por cierto no comieron pavo, comieron garbanzos con chorizo. Importante. Bueno, es para que lo sepan eso, y hay 5 días al menos constatados por escritos en Texas, ahí en la exposición se señala uno en Texas, pero hay 5
hechos al menos constatados por los españoles. Y bueno, daría para hablar, porque los personajes son para hablar horas solo de ellos. La verdad es que sí. Pues Antonio López, alférez de navío, reservista, voluntario, muchísimas gracias por habernos acercado esta noche lo que es este legado español en los Estados Unidos de América. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Y ustedes recuerden que esta exposición está disponible hasta el próximo día 20 de junio. Hasta entonces, disfruten de Oviedo con responsabilidad y pasen una muy feliz noche.